A ver, monarquía y democracia. Son dos ideas que, en teoría, no deberían llevarse muy bien, ¿cierto? Pero en la Tailandia de hoy, pues, coexisten y forman una paradoja política que es fascinante, súper compleja. Vamos a intentar desentrañar esto. Entonces la pregunta del millón es, ¿Tailandia es un reino o es una democracia? Uno pensaría que es una cosa o la otra, pero no, la realidad es que es las dos al mismo tiempo. Y justo ahí, en esa contradicción, está la clave de todo su sistema político. Pero, ¿cómo es posible que coexistan dos conceptos que parecen tan opuestos? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque miren esta idea. El problema real no es que la monarquía sea poderosa, para nada. El problema es que nadie, a nivel nacional, ha logrado explicar ese poder. No se sabe cómo funciona, cuáles son sus límites. Es un poder que básicamente opera en silencio. Bueno, esto nos lleva directamente a un concepto clave, el de un poder más allá de las reglas. Suena un poco a película, ¿no? Pero ¿qué significa realmente? ¿Cómo funciona una autoridad que no está escrita en ninguna ley, pero que tiene la capacidad de, literalmente, cambiar el destino de todo un país? Ok, para entenderlo de forma sencilla, es una autoridad que no tiene un manual de instrucciones público. No hay un libro donde diga, en este caso, se hace esto. Pensemos en ello como un gran interruptor de emergencia para la nación. Una especie de salvavidas final que solo se activa cuando el país está al borde del abismo, en una crisis de verdad. Y si comparamos esto con otras monarquías, por ejemplo, la del Reino Unido o la de Japón, el contraste es brutal. Allá, las reglas del juego son súper claras, están escritas, todo el mundo las conoce. Pero en Tailandia, no. El rol del rey es situacional, es un mediador que aparece en las crisis, y sus límites son un completo misterio. Nadie los ha puesto en papel. Bien, pero esto no salió de la nada. ¿De dónde viene una estructura tan particular? Para entender el porqué de la Tailandia actual, tenemos que hacer un viaje a su historia. Una historia que creó una alianza muy, pero muy particular, para evitar el colapso. Hay un dato clave que lo cambia todo. Tailandia, a diferencia de prácticamente todos sus vecinos en el sudeste asiático, nunca fue colonizada por una potencia europea. Y este hecho, que es fundamental, le dio a la monarquía un lugar súper especial, un rol central en la identidad del país. Se convirtió en el símbolo de la supervivencia, de la resistencia, de la soberanía. Y así, a lo largo del siglo XX, se fue consolidando una especie de alianza no escrita entre tres grandes pilares: la monarquía, el ejército y la burocracia. Y tenían una misión, un objetivo por encima de todo lo demás, casi sagrado: evitar el colapso del Estado, a cualquier precio. Y esta es la imagen que tenemos que guardar. Es la idea central. La monarquía no se colocó ni arriba ni abajo de la democracia. Se puso al lado, fuera de la estructura formal. Como ese freno de emergencia del que hablábamos, un mecanismo externo al sistema, no una pieza más del engranaje. Y lo más curioso de todo es que por décadas este sistema tan ambiguo, tan poco claro, funcionó. Y funcionó sorprendentemente bien. Logró crear una sensación de estabilidad incluso cuando había muchísima agitación política. Pensemos en el recorrido. Durante la Guerra Fría sirvió para mantener la unidad nacional contra el comunismo. Luego, en los 80s y 90, la economía seguía creciendo a pesar de los líos políticos. Y ya entrados los 2000, la monarquía era vista como ese árbitro final, esa figura que ponía orden en los conflictos. Era como el ancla del país. Claro, todo este éxito terminó creando una creencia muy poderosa, una especie de regla no escrita. Si funciona, no lo toques y, sobre todo, no lo expliques. Así, el rol de la monarquía se convirtió en algo casi mítico, algo que se venera, pero de lo que no se habla, un tabú, que funcionaba. Pero, como en toda buena historia, llegó un momento en que todo cambió. Apareció una nueva generación, una generación que creció con Internet, con una visión mucho más global, y empezaron a hacer las preguntas. Esas preguntas que nadie antes se había animado a hacer en voz alta. Y con ellos llegó la generación de las redes sociales. Y esto fue como una ola de información sin filtros, de ideas globales, que se estrelló de lleno contra esas viejas certezas. De repente, ese pacto de silencio que había durado tanto tiempo empezó a romperse.
Ojo, y este es un punto súper importante. La pregunta que hacen no es necesariamente de rebelión, es mucho más básica, más simple. ¿Por qué esto no se explica? No es tanto un rechazo a la institución en sí, sino a la opacidad, a la falta de transparencia. Lo que piden es una explicación, no necesariamente una abolición. Y claro, ese silencio de décadas empezó a tener consecuencias que nadie había previsto. Esa ambigüedad, que antes parecía una fortaleza, ahora se estaba convirtiendo en una gran debilidad. Un sistema que fue diseñado para unir al país, de pronto empezó a dividirlo, a generar ansiedad y polarización. Y con esto aterrizamos en la gran paradoja de la Tailandia moderna, una democracia de la que no se puede hablar del todo. Es un callejón sin salida, un verdadero rompecabezas para cualquiera que intente, de verdad, entender cómo funciona la política del país. El conflicto es este. Se considera peligroso, o por lo menos muy delicado, discutir sobre la monarquía. Pero al mismo tiempo, es imposible entender el sistema político si no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que el debate político tiene que andar de puntillas, evitando el tema central. Y el resultado es una democracia que funciona solo por encimita, sin poder tocar nunca sus cimientos. Entonces, ¿hay una salida? Bueno, el análisis sugiere que el camino no pasa necesariamente por debilitar la monarquía. La clave podría estar en, por fin, explicarla. Se trata de articular su rol, de poner en palabras claras y compartidas lo que por décadas ha sido tácito, ha sido invisible. Y esta es quizá la lección más importante. Si vemos las monarquías europeas que sobrevivieron, no fue solo por su tradición, fue porque aceptaron una responsabilidad fundamental, la de explicar su rol. La transparencia, la rendición de cuentas, eso es lo que permite que estas instituciones sigan existiendo en el mundo de hoy. Su supervivencia depende de su capacidad para explicarse. Al final, el verdadero problema no es que la democracia sea inmadura, es más bien que su crecimiento se ha visto frenado, atrofiado, por ese salvavidas no explicado que está fuera del sistema. El problema de fondo es una actitud, una mentalidad nacional que por mucho tiempo prefirió el mito a la claridad. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá de Tailandia. Su caso es como un espejo. Nos sirve para mirar nuestros propios sistemas políticos y preguntarnos qué poderes no explicados existen en nuestras propias sociedades, qué reglas no escritas damos por sentadas todos los días, pero que nunca nos atrevemos a poner sobre la mesa y explicar.